Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Así que Jesús enseñaba también en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que es sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oramos. Señor, te agradecemos el gran privilegio que tú nos regalas de que en esta mañana abramos tu palabra, la expliquemos y la apliquemos en nuestras vidas. Señor, siempre que lo hacemos, no debemos olvidar que este es el regalo más grande que tú puedes hacer a tu iglesia: hablarnos. Y no hay maldición más grande que alguien pueda recibir en que tú guardes silencio. Así que, Señor, en gratitud, en reverencia, con entusiasmo, nosotros, Señor, te rogamos que nos hable una vez más y que revele, Señor, lo que tú inspiraste en este texto y la intención de tu Espíritu en que hoy lo podamos tener aquí. Sabemos que tu Espíritu es quien produce lo que el predicador no puede hacer, lo que el oyente no puede hacer,
solo tú lo puedes hacer por la persona de tu Espíritu Santo. Habla y produce el oír por tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Estamos ante un texto en el cual Jesús hace un cambio en la manera en cual le está explicando a los oyentes. Y es importante que prestemos atención por qué ocurre este cambio. ¿Por qué Jesús de ahora en adelante le comienza a hablar a sus discípulos por parábolas? ¿Por qué ocurrió esto? Recuerda que en el contexto donde estaban los discípulos y estaba la multitud y estaban los fariseos que estaban siguiendo a Jesús. Jesús en este contexto dice que sale de su casa y se va a un mar, y el evangelio de Marcos, hablando acerca de este mismo texto paralelo, dice que Jesús se subió a una barca y lo usó como una plataforma para de allí él comenzar a enseñar esta parábola. Ahora, en el contexto hemos visto que los que estaban alrededor, y mayormente los líderes fariseos, le comenzaron a decir a Jesús que él era un hombre poseído por Belcebú, que él hacía los milagros por el príncipe de los demonios, Belcebú. Le atribuyeron el obrar de él a los demonios. Aquí vemos un indicio del corazón endurecido de ese pueblo. Luego vimos la semana pasada que Jesús le está diciendo la condición de aquel que después de haberse lavado por fuera, haber hecho ceremonias, haber cumplido ciertos actos de religiosidad, no viene a morar Jesús por causa de su incredulidad, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Una casa que estaba vacía, estaba adornada, estaba arreglada, pero estaba vacía. Jesús no estaba allí. Eso era indicio a lo que él comienza a decir ahora por medio de las parábolas. Porque como acabamos de leer, Jesús está diciendo una palabra contundentemente fuerte a los oyentes. Y él le dice, todo esto le comienzo a hablar por parábola para que ustedes viendo no vean. Mira qué duro esta palabra. Y para que ustedes escuchando no la entiendan. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Y este es el peligro de nosotros escuchar la palabra y que esa palabra no haga efecto en la vida de las personas. Ellos, después de haber visto a Jesús hacer milagros, haber visto a Jesús sanar enfermos, haber visto a Jesús hacer continuamente liberación de demonios, ellos seguían endurecidos. Y llegó el punto donde Jesús dijo, a manera de juicio, yo les voy a hablar a ustedes y ustedes no van a entenderme. Ese es el juicio de Dios sobre un corazón apático a la palabra de Él. Eres tan y tan apático a mi palabra, te has endurecido tanto que mi juicio es que yo te voy a endurecer el corazón para que cuando tú escuches no entiendas, y para que cuando tú veas no lo entiendas. ¿A qué le acuerda esto en el Antiguo Testamento? Faraón, ¿recuerda? ¿Cuántas veces fue Moisés a lo mismo y decía lo mismo? ¿Y qué hacía Faraón? Oía con sus oídos físicos, pero no oía con sus oídos espirituales. Veía con sus ojos físicos, pero él no podía ver con los ojos espirituales. Así que las parábolas es para que los discípulos pudieran entender quién es Jesús y cómo opera su reino. Pero por el contrario, de aquí en adelante comenzó el juicio de Dios para con el pueblo de Israel. Ya ellos no iban a poder entender y ya ellos iban a ver y escuchar. Esto es triste, pero no podían oír a Dios. Las parábolas eran como juicio a los apáticos y aquellos que habían rechazado al Mesías, y como bendición, bienaventuranza, porque dice bienaventurados a los discípulos, porque ustedes les he revelado el reino de los cielos. Este es el contexto por el cual Jesús comienza a hablar por medio de parábolas. Unos no iban a entender absolutamente nada y otros le iba a ser revelado el reino de los cielos. Así que cuando hablamos de una parábola,
Una parábola es un marco de algo que existe, pero se es dado en forma de símil, es decir, una comparación que ilustra una verdad espiritual. Eso es una parábola. Es una comparación de una verdad que ilustra una verdad, valga la redundancia, espiritual. ¿Ok? A diferencia de una fábula. Una fábula no es lo mismo que una parábola. En una fábula lo que hace es algo que no existe. Eso es una fábula. Vas a ver un pájaro con patas largas y con un rabo largo. Eso es una fábula, porque los pájaros no son así. Así que las parábolas no son fábulas. Las parábolas son verdades que son comparadas, verdades de la vida, comparadas con verdades o ilustradas por verdades espirituales. Es lo que Jesús comienza a mencionar aquí. Dice la Escritura que es un misterio. Jesús estaba revelando un misterio. Esa palabra misterio quiere decir un secreto, no es algo como místico, esotérico, que tú tienes que buscar la codificación para poder llegar a descifrar lo que quiere decir ese misterio. No, quiere decir algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Eso es un misterio. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5 cuando habla acerca del misterio de la piedad. En Timoteo y en Efesios dice el misterio de Cristo y la iglesia revelado entre el hombre y la mujer cuando se casan. Eso es algo que está hoy revelado en el Nuevo Testamento. Ese es un misterio. Jesús está revelando por medio de estas parábolas los misterios del reino, lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, cómo Dios iba a operar el reino, ahora está siendo revelado ese misterio del reino de los cielos. Así que todas las parábolas tratan acerca de cómo es el reino de Dios. Todas las parábolas hablan de lo mismo: cómo opera el reino de Dios. Así que si todas las parábolas tratan de cómo opera el reino de Dios, la pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿qué es el reino de Dios? Eso es lo que ha venido haciendo Mateo desde el capítulo 1, versículo 1, trazando la genealogía del rey que venía a establecer su reino, hijo de Abraham, hijo de David, y David era un rey. Lo que está haciendo Mateo es revelando cómo ese rey está manifestándose, y ahora comienza a explicar por medio de las parábolas Jesús cómo es el reino, cómo opera este reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos es el gobierno de Dios y el reino de Cristo a través de su pueblo. El gobierno de Dios y el reinado de Cristo a través de su pueblo. Recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, le enseñó a orar y les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Se da cuenta? El reino de Dios está plasmado en todo lo que Jesús ha venido a hacer aquí a la tierra. Luego podemos ver en el capítulo 6 también, versículo 36, Jesús en el Sermón del Monte le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Capítulo 10, estaban los niños alrededor de él, y Jesús les dijo en el versículo 15 del Mateo capítulo 10: de cierto os digo que el que no reciba a estos niños, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. El punto que Jesús quería enseñarle a ellos es que los seguidores de Cristo deben ser como niños, recibir, abrazar el gobierno de Dios a través de Cristo en su vida, contrario a lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban rechazando el reino. Jesús estaba comenzando a establecer su reino en la tierra desde que comenzó su ministerio. Ellos estaban rechazando el reino y Jesús estaba estableciendo el reino.
En capítulo 24 de Mateo, cuando lleguemos allí, la pregunta principal de los discípulos a Jesús fue: ¿cuándo establecerás, restaurarás el reino? Otra vez, es el reino de Dios lo que ellos están preguntando. ¿Cuándo va a manifestarse ese reino? Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1 al 4, termina con un trono y un rey reinando sobre su pueblo. Toda la escritura habla acerca de la manifestación de este reino que se habría de establecer. Y ahora Jesús, por medio de estas parábolas, está explicando cómo se establece el reino de Dios primeramente. Esa es la primera parábola. Cómo se establece el reino de Dios. Y él comienza a hablar lo que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Yo hablaba con alguien ayer y yo le decía, yo le cambiaría el nombre a la parábola de los terrenos, porque esta parábola lo que enseña es cómo se manifiestan los terrenos, cómo está manifestándose cuando la semilla llega en distintos tipos de terrenos, que es conocida como la parábola del sembrador. Así que primero miramos que Jesús siembra la palabra en todo lugar. Versículo 1 a versículo 9, Él es el sembrador. El sembrador es Jesús, el que ha venido sembrando la palabra del reino, la que estaba rechazando el pueblo de Israel. Ese es el sembrador, es Jesús. Se sentó junto al mar, la multitud estaba allí con él en medio de las barcas, y él habla en parábolas, comienza a dispersar la semilla. Esto era muy común para el tiempo que se está hablando Jesús esta parábola. Los sembradíos no eran como ahora, sino que el sembrador tenía semilla aquí y tiraba por diferentes lugares y comenzaba a esparcirla a ver dónde había crecimiento. Era muy común, no era como está establecido hoy, muy ordenado la siembra. No, el sembrador tomaba un canasto y comenzaba a esparcir la semilla por todas partes. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús ha venido enseñando la palabra. Había gente que creía, no había gente endurecida, había la semilla estaba cayendo en diferentes tipos de terreno. Y la semilla no es dinero como te vendieron en enlace. La semilla es la palabra de Dios, ¿ok? La semilla es la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la que estaba siendo puesta en los diferentes terrenos. Y el sembrador y la semilla, fíjate bien esto, el sembrador y la semilla siempre son los mismos. Aquí no hay un problema de semilla y aquí no hay un problema de sembrador. El sembrador es Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Así que no hay un problema en el sembrador, no hay un problema en la semilla. Y enfatizo esto porque a veces pensamos que cuando gente no se queda en la iglesia, pues tiene que ver algo malo que se está haciendo en la palabra. Quizás la palabra se está predicando mal porque la gente no se está quedando. Debemos hacer quizás otros tipos de cosas más pragmáticas que pueda atraer a la gente y que se puedan quedar. Quizás no sé, quizás el pastor predica muy duro, o quizás no sé qué estamos haciendo que la gente no se queda. Porque ¿cuál es el problema? Tiene que ser una de las dos cosas. O el problema es el que está sembrando, o el problema es la semilla. Aquí ninguna de las dos era el problema. El problema no era ni el que estaba sembrando, ni el problema no era tampoco la semilla. El problema era el terreno donde estaba cayendo esa semilla. Y Jesús comienza a explicar dónde estaba cayendo la semilla, y él comienza a dar un diagnóstico del evangelio del reino en los diferentes tipos de terreno, y comienza a hablar del primer tipo de terreno. La parábola, versículo 18 al 22, comienza a ser explicada. Y qué bueno, porque Jesús no nos dejó eso para interpretación privada, sino que Jesús comienza a explicar cómo debe interpretarse eso que él acaba de decir del capítulo 18 al capítulo 22. Él comienza a explicar, la semilla es la palabra de Dios, versículo 19. Los suelos, los terrenos representan los diferentes tipos de oyentes. Están llegando la semilla a diferentes terrenos, y el primer terreno que él menciona es el versículo 19, los del camino.
Estos son los que dice que tienen el corazón duro, que es sembrado, pero el terreno es duro. Es como si yo tiro semilla aquí. ¿Qué va a ocurrir? No va a ocurrir nada. Lo único que tú ves creciendo en este piso son cucarachas que de vez en cuando nos encontramos por ahí. Pero usted no va a ver que va a crecer una mata aquí. No, una semilla no puede poder germinar aquí. ¿Por qué no puede germinar? Porque el terreno es duro. No hay lugar para que la tierra pueda hallar raíz. Y Jesús explica y dice: esos son los que escuchan la palabra. Pero el diablo, y me pareció muy interesante que utiliza la palabra diablo y dice: el diablo viene y arrebata la buena noticia del reino. Quiere decir que aquí, mientras que estamos predicando la palabra, puede ver una intervención donde Satanás te pueda tener muy distraidito, muy endurecidito y muy apático. Y mira cómo lo dice Jesús. El diablo toma esa palabra que está siendo sembrada y la arrebata. No hay ningún tipo de raíz. Continúas en la misma condición. La palabra no hace ningún efecto. La recibe, porque todos reciben la semilla. Todos se siembra la semilla, pero no hay raíz ahí. Cae en el cemento, no echa raíz. ¿Y de dónde Jesús está sacando esto? Ezequiel capítulo 36, versículo 32 en adelante, Jesús comienza a hablar acerca del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Jesús dice que Él vendría a cambiar el corazón ¿de qué? De piedra, y convertirlo en un corazón ¿de qué? De carne. ¿De dónde Jesús está sacando el corazón de piedra? Lo está sacando de Ezequiel capítulo 36, donde había la promesa del antiguo pacto, del nuevo pacto, que Él vendría a poner las leyes en el corazón del hombre. Ya nadie le tendrá que decir: obedece al Señor, porque la ley será escrita en el corazón. Yo quitaré el corazón de piedra y yo pondré mi espíritu dentro de vosotros para que me amen, para que me teman. Eso es una obra que yo voy a hacer. Así que lo que está representando aquí la piedra, los pedregales, los espinos, son lo mismo que vemos en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, donde habla precisamente de la condición del corazón del hombre sin Cristo, endurecido en su pecado. Viene Satanás, lo arrebatan, escuchan el sermón, pero no reciben la palabra porque están distraídos, indiferentes, cerrados a Dios. Después que la escuchan, ya no hay meditación, ya no se rumea como hace la vaca cuando vuelve y saca del estómago y mastica aquello que había comido anteriormente. Eso no se comienza, no se hace. ¿Por qué? Porque la palabra entró por aquí y la palabra salió por aquí y no tuvo ningún efecto en la vida del oyente. Esos son los del camino. Lo segundo que él utiliza, el segundo terreno es el pedregal. Otra vez, corazón duro y piedra. Es el corazón superficial, pero algo que llama la atención es que aquí pareciere que hay un efecto de transformación donde la semilla encuentra raíz, pero no es así. Todos reciben la semilla, pero ninguno de estos dos terrenos hay ningún fruto de raíz. Eso es una tierra rocosa, los pedregales. Este tipo de corazón, en los pedregales hay más oportunidad que pueda haber aparente transformación, aparente conversión. Porque en los pedregales, pues ustedes han visto donde lugares con piedra que de vez en cuando sale una matita ahí. No va a durar mucho. Va a salir una matita ahí, pero se va a secar rápido porque no encuentra dónde hacer raíz. Está en medio de los pedregales. Se va a secar inmediatamente. Ahí no hay raíz. Y esa semilla, esa palabra, recuerda, la semilla es la palabra que es predicada, es enseñada. Puede parecer este tipo de persona
de credo fácil. Escucha la palabra con gozo, fíjate, la recibe con gozo. ¡Qué bueno! Tú los ves muy motivados, están animados con las cosas de la iglesia, están animados y pareciera que wow, mira, ahí parece que hubo una obra de salvación. Pero mientras continúa desarrollándose su vida, a lo largo de los años o de los meses, te das cuenta de que allí no hubo raíz. Aquello fue buche, dice el boricua, y pluma, capota y pintura, porque no hubo una genuina transformación. Están muy animados, nosotros le podemos llamar la fiebre cristiana. Y puede ser de fiebre, porque ahí tú puedes pasar de una fiebre a otra. Y están con mucho entusiasmo, pero no hubo ninguna transformación allí. No hay raíz. Dice George Whitefield, predicador del primer gran avivamiento en Inglaterra, dice: solía predicar a multitudes que se contaban por miles, y la gente se veía muy afectada por los mensajes de Whitefield. Y cuando le preguntaban a Whitefield cuántas personas se habían salvado por medio de su predicación, las palabras de Whitefield eran las siguientes: lo veremos en unos años. El punto no es que la gente necesita ganar su salvación, sino que tomará tiempo para ver que la salvación fuera demostrada. No es que tú necesitas un tiempo para que te la ganes. Es que se necesita un tiempo para saber si esa salvación cayó, esa semilla cayó en buena tierra o cayó entre tierra pedregosa, entre espino o en cemento. Necesitamos tiempo. Por eso usted no se emocione. Mira que si se convirtió Daddy Yankee, que si se convirtió el otro, que si se convirtió la otra, que si se convirtió el Farruco, que si se convirtió el otro. ¿Y qué usted opina, pastor? Yo no puedo opinar absolutamente nada. Yo lo que tengo que esperar un tiempo y ver dónde cayó esa semilla. Si tú lo que estás buscando es mi opinión, que diga, qué bueno, no. Espera, Dios quiere y caiga en buen terreno. ¿Y cómo yo sé que cayó en buen terreno? Vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto de dónde cayó esa semilla. Si solamente es pedregal, estoy muy contento. Pero ¿qué es lo que hacemos en las iglesias? Mira, se convirtió fulano que es artista y que esto, no, pues ya tenemos que invitarlo para que dé su testimonio, ya tenemos que invitarlo para que nos cante una cancioncita, no, veamos dónde está cayendo, en qué terreno cayó esa semilla, porque podemos estar muy contentos y muy entusiasmados, pero ¿dónde cayó realmente esa semilla? Muchos fuegos artificiales, mucho ánimo, brillan rápido, son como estrellas fugaces. Brillan rápido y ¡fua! Se acabó. ¿Y dónde está? Yo no sé. Oye, ¿dónde está este muchacho? Mira que llegó bien animado a la iglesia y estaba bien contento y se quería devorar todos los libros de la teología. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Estrella fugaz. Se le acabaron las ganas. ¿Por qué? Porque la semilla no cayó en buena tierra. Muchos parecen entusiasmados al inicio, pero no perseveran en medio de las dificultades. Cuando vienen las dificultades, mira cómo, bueno, ahí no lo puedo ver. Mira cómo dice la palabra del Señor, que cuando viene la dificultad, versículo 24, cuando vinieron entonces, versículo 22 en adelante, dice: producto de a los afanes, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, arriba, cuando viene la persecución, versículo 21, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando viene la aflicción por causa de la palabra, tropieza. Ahí te das cuenta que son los de pedregal. La prueba lo que hace es revelar
que el verdadero creyente, la prueba lo afirma, lo perfecciona, lo establece en el Señor, como dice de Primera de Pedro, después de haber pasado un poco de tiempo, esta breve tribulación momentánea os afirme, os perfeccione y os establezca en el Señor. Después de haber padecido eso, el verdadero creyente se va a ver ese fruto. Las pruebas me acercan más a Cristo. Las pruebas me conforman cada día más a su imagen. Las pruebas me hacen más dependiente de Él. Las pruebas me hacen reconocer que sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Las pruebas me llevan más a orar, me llevan más a una dependencia para una mejor adoración y conocimiento de Él. Eso ocurre en el verdadero creyente. Pero en el que cayó entre pedregales, cuando viene la prueba, te sacude, la prueba te sacude. Y cuando te sacude, ¿a usted le ha pasado algunas matas que tú las sacas y son como que rapiditas de sacar? Facilitas. Yo tengo pedregales al frente de mi casa, unas piedras, y allí me salen algunos de estos matojos. Y algunos que son facilitos. Pero hay algunos que tú jales y que tú dices, oh, ¿qué pasó aquí? Este como que lleva ratito ya metido aquí. Esto no lleva un mes. Esto lleva tiempo. Pues cuando la prueba viene, aquellos que están superficiales en la fe y que no hay raíz, simplemente, fácilmente salen, porque allí no había raíz. Es superficial, es una fe superficial. La prueba lo que hace es que revela dónde está tu corazón, si simplemente es una creencia superficial o si hay una raíz producida porque hubo un terreno bueno donde pudo echar raíces. Así que este terreno pedregoso está muy entusiasmado, pero no persevera en medio de las dificultades. Y número 3, está el terreno que es entre espinos. Ese es un corazón dividido. El afán de la vida y el engaño de las riquezas, dice la palabra, que ahogan la palabra. Fíjate, llega la semilla, escuchan la palabra, pero no hay espacio en ella, porque mientras escuchan la palabra, las preocupaciones, las riquezas de este mundo, que si mi trabajo, que si me consume demasiado, esa es una clara advertencia para aquellos que vienen, escuchan la palabra, pero viven pensando todavía en las cosas de este mundo. Están demasiado metido en los afanes, dice Jesús, de este mundo, que lo que hacen es ahogar nuestro corazón. Y mira la palabra que utiliza Jesús: el engaño de las riquezas. Es un engaño, es algo que te hace pensar donde ahí está puesta tu confianza, pero es un engaño. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Reciben la palabra, pero están pensando solamente en lo aquí y en la ahora. En mi trabajo aquí y ahora. Mi trabajo no me permite congregarme, pero no me importa, porque lo importante es que yo tenga para comer, aunque yo no me congregue. Superficial, entre espinos. Pero sí vino inicialmente: Señor, yo te pido que tú me des un trabajo, Bueno, tienes el trabajo, y ahora que tienes el trabajo no te congregas. Pues vamos a orar para que el Señor te lo quite. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Yo estoy tan y tan abrumado con las cosas de este mundo que dice la palabra: el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y este es el sutil peligro, hermano, en esta imagen. Una espina. Y mira el ejemplo que utiliza. Una espina probablemente no te ahogue inmediatamente. No sé si a usted le ha pasado que se le ha atravesado una espina. Yo no sé, alguien aquí me había dicho que una vez se le atravesó una espina, que tuvieron que operarlo y tuvieron que abrirlo para sacarle la espina. Pero tú no te vas a ahogar inmediatamente. Si tú te tragas una espina, no te vas a ahogar rápido. Es poco a poco. Es gradualmente, casi a veces sin saberlo, que lo que tú tenías allí era una espina. Eso es poco a poco lo que hace
el deseo, el consumo de dinero, de las cosas de esta tierra que comienzan a dividir mi corazón y comienzan a destruir el corazón. Poco a poco, va minando, poco a poco, hasta que ya el jardín está lleno de malezas y de espinas. Y por más que tú siembres, la hierba siempre va a asfixiar la buena tierra. Puedes sembrar buena hierba allí, pero hay tanta maleza que se va a comer lo poco que hay allí de buena tierra. Hay muchos, así dice, hay muchos terrenos que la semilla, la palabra cae, no niegan a Jesús abiertamente, pero su fe es sofocada por la búsqueda de éxito, placer y las cosas de este mundo. Fíjate bien, su fe es sofocada. No niegan a Jesús. Ninguno de estos terrenos niegan a Jesús. Todos hay una aparente obra de la palabra en su vida. Y ahora es el cuarto terreno. Un cuarto solamente, uno de 4. Hay verdadera salvación. Los otros 3 está hablando de lo mismo, del endurecimiento del corazón, donde hay aparente obra de la semilla, pero es ineficiente porque no hay raíz. El cuarto terreno, versículo 23, es el corazón fértil. Aquí hay una cuarta clase de tierra, y mira cómo Jesús le llama a esta tierra: una tierra buena. Mas el que fue sembrado en buena tierra, es una tierra buena. Versículo 8 y versículo 23, es el corazón donde hay raíz. Escucha la palabra, entiende la palabra y da fruto de la palabra. Ahí hay raíz. Fíjate bien, en el primero escucha la palabra, en el segundo hay una aparente obra de la palabra, pero no es falsa. En el tercero lo mismo. En esta está diciendo, aquí tú la escuchas. Y hermano, esto es tan importante para nosotros, poder prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo. Tú escuchas, tú entiendes y luego hay fruto. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos escuchando la palabra, porque ¿cómo vas a entenderla si no la escuchas? ¿Y cómo vas a llevar fruto si no la entiendes? La escuchas, la entiendes y da fruto, y un fruto al 70, un fruto al 70 y un fruto al 100, 30, 60 y 100. Hay un fruto gradual. No todos van a llevar el mismo fruto. Y esto es importante que también seamos muy cuidadosos, porque nosotros queremos que todos que estén al 100. No todos van a estar al 100, no todos van a estar al 70, pero por lo menos algunos están en el 30. O se ve fruto de la obra de Dios, se ve el fruto de que la semilla cayó en buena tierra y que está dando raíces. Hay vida espiritual, se puede ver, está creciendo en vida espiritual. No todos están a la misma velocidad, no todos están dando esa misma cantidad de fruto, pero hay fruto. Es el fruto de la palabra evidente en la vida de las personas. Y mira lo que Jesús le dice: esta buena tierra son los que oyen, los que entienden y los que dan fruto. ¿Y quién puede oír, entender y dar fruto? Aquellos que han nacido de nuevo. Esta tierra es una tierra labrada por el Espíritu Santo, para que cuando la semilla venga, lo que vimos hoy en la clase, el orden de la salvación, primero viene el nuevo nacimiento y luego viene la fe y el arrepentimiento. Primero viene una tierra que ha sido labrada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para que cuando la semilla caiga pueda caer en buen terreno. ¿Y qué es un buen terreno? Es un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Ocurrió el milagro de los milagros, el nuevo nacimiento, la regeneración, la vida de arriba vino a morar en mí. Dios me hizo nacer de nuevo. Ese es el corazón donde llegó el terreno, el corazón, la tierra buena por la obra de Cristo.
allí hay fertilidad. No es natural, es una obra labrada por el Señor. No es que yo nací, es que yo soy tan bueno, es que pude entender el evangelio. No, es una obra sobrenatural del Señor. Cristo vino a transformar el corazón de piedra, como vimos en Ezequiel, a un corazón de carne, y el Espíritu Santo me dio un nuevo corazón, y ahora hay fruto por esa obra de transformación. Ese es el terreno donde la palabra encuentra raíz. A manera de aplicación, hermano, y es interesante porque Jesús está diciéndole: el que tenga oídos para oír, que escuche. ¿Y quiénes eran los que tenían oídos para oír? Los que el Señor había comenzado la obra de regeneración en ellos, sus discípulos. Otros no iban a oír, otros iban a escuchar, pero no iban a oír. A manera de aplicación, yo quiero que examinemos nuestro corazón y que nos podamos preguntar: ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Soy de los que llega los domingos aquí y escucha la palabra, pero mi corazón no es movido a nada, porque yo no he meditado en nada de lo que está allí? Yo me voy y continúo mi vida con mis culturas y tradiciones desde siempre, y no hay ningún tipo de cambio. O yo soy del terreno pedregoso, donde lo tomo con gozo, me emociona un poquito, pero no hay ningún fruto de la vida de Dios en mí. No hay ninguna transformación. Simplemente los afanes de esta vida es lo que a mí me consumen. Es donde está mi pasión, es donde está mi deseo, es donde está todo aquello donde yo tengo mis planes puestos. Allí está mi deleite, los afanes de esta vida. O como la segundo terreno en Pedregales, la tribulación y las dificultades cuando llegan, comenzamos entonces a decir: bueno, si Dios no me resuelve esto, pues yo me voy, porque al final yo vine aquí para que Dios me resolviera esto. No había un entendimiento de lo que era el reino de Dios estableciéndose en el corazón. Donde comienza el reino de Dios es en el corazón, y en el terreno del corazón Él comienza como una levadura, que es lo que estaremos viendo más adelante en las próximas parábolas, a crecer ese reino invisible que comienza en el corazón del hombre. Examina tu corazón y preguntémosle: Señor, ¿qué tipo de terreno soy yo hoy? ¿A cuál de estos terrenos me parezco? ¿Yo he permitido que la palabra eche raíz en mí? ¿O he dejado que las distracciones me arrebaten la palabra? Porque estoy demasiado distraído. Número 2, ¿puedo confiar en el poder de la semilla? Y hermanos que están saliendo a las calles a compartir el evangelio, recuerden esto: confíen en el poder de la semilla. Como iglesia somos llamados a sembrar. No siempre vamos a ver resultados inmediatos, pero el evangelio tiene poder para dar fruto. No confía en tu habilidad, no confía en cómo lo haces, confía en el poder de la semilla que tú estás llevando a cabo, que es el evangelio que estás compartiendo. El Señor lo va a hacer crecer, el Señor lo va a hacer germinar, el Señor va a encontrar el terreno que ha sido arado por su Espíritu Santo. Tú y yo sembremos la palabra y dejemos que Dios siga haciendo la obra en los corazones. Persevera en la fe. No basta con una emoción inicial. Y aquellos que pueden identificarse con el pedregal, aquellos que pueden identificarse con el terreno de la espina, no basta con una emoción inicial, no basta con un tiempito de emocionalismo. El verdadero cristiano persevera en medio de las aflicciones, persevera en medio de las tentaciones, porque ellas fueron diseñadas por Dios. ¿Escuchó bien? Por Dios, para que tú puedas conformarte a la imagen de su Hijo. No las mire como algo extraña. Esto es algo necesario para cada uno de nosotros, para que podamos conformarnos a la imagen de Cristo. Son necesarias. El verdadero creyente lo puede ver de esa manera y persevera en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Ya es un inventario espiritual. Elimina los espinos. ¿Qué afanes, qué ídolos
están compitiendo con Cristo en mi vida? ¿Qué cosas están tomando el lugar? La pasión, la entrega. ¿Qué afanes y ídolos están compitiendo con Cristo que hace que la palabra se vuelva infructuosa y que no haya ningún tipo de raíz en nosotros? Yo ruego a Dios que el que pueda tener oídos hoy para oír, escuche. Porque lo peor que te puede suceder, lo peor que le puede pasar al hombre es lo que nosotros acabamos de leer en estos textos. Esto es lo peor que le puede suceder al hombre. Versículo 15. Que con los oídos escuchen, pero no puedan oír. Porque han cerrado, con sus ojos vean, pero no puedan ver. Porque han cerrado sus ojos y sus oídos a la palabra, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y mira lo que dice. Esto es lo que Jesús quiso decir. Sí, esto es lo que Jesús quiso decir. Y con el corazón entienda y se convierta y yo le sane. ¿Qué es lo que Jesús acaba de decir aquí? Que Él endureció el corazón de aquellos que rechazaban la palabra para que no pudieran entender, para que ellos no se puedan convertir y para que ellos no puedan venir al Señor, porque han endurecido tanto la palabra que este es el juicio de ellos por lo que han hecho. Eso es lo que Jesús acaba de decir. No, es que yo entiendo que Jesús quería decir, no importa lo que tú entiendas, es lo que dice el texto. Y el texto dice que Dios los endureció de tal manera que ellos van a oír, pero no se van a poder convertir. Versículo 18. Oí pues la palabra del sembrador. Escuchen lo que el Señor les quiere decir hoy, porque ese es el peor juicio que tú puedes recibir. Que Dios te entregue. Esto es lo que tú quieres. Así es que tú tratas mi palabra. Y Dios te entrega a endurecerte. Y escuches y escuches y escuches. Y no puedas entender y no haya afecto en tu corazón. Porque Dios te entregó. Menospreciaste mi palabra. No confiaste en lo que yo traje, lo que yo traía y te enseñaba semana tras semana. Desechaste mi palabra. Que llega el punto que Dios nos entregue. Yo ruego a Dios que ninguno de los que estamos en este lugar llegue a esta condición. Porque el pueblo de Israel llegó a esta condición. Les voy a hablar. Pero unos serán bienaventurados, pero otros lo que escuchan simplemente será juicio para ellos. Que podamos responder con un corazón arrepentido que escucha la palabra y los oídos puedan ser destapados por la palabra y pueda ver el efecto y el producto de esa palabra. Pregúntate, ¿cómo yo estoy escuchando la palabra de Dios semana tras semana? ¿Estás cayendo en buena tierra? Porque en la siguiente predicación veremos la semana que viene que Él viene a recoger el fruto de esa semilla. Y es lo que veremos la próxima semana con el trigo y la cizaña. Así que mi querido hermano y mi querido amigo, yo oro a Dios que el Espíritu Santo nos examine y que podamos entender el Evangelio de Cristo y el reino de Dios se establezca en nosotros y salgamos de aquí evaluando qué clase de corazón soy, qué clase de corazón tengo, dónde está siendo sembrada mi palabra, y tú puedas orar al Señor y rogarle y pedirle: Señor, si no he nacido de nuevo, yo te ruego que tú hagas la obra más milagrosa, haga el nuevo nacimiento en mí, porque al que a mí viene yo no lo echo fuera, y que tú puedas recibir la buena noticia del reino por la misericordia de Dios, y esta semilla pueda caer en buena tierra y podamos ver fruto al 30, al 70 y al 100. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos dice a la iglesia.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más, a través de tu Hijo Jesús, nos explicas cómo opera tu reino, cómo es llevada a cabo tu salvación y cómo, Señor, esta semilla que continuamente está siendo sembrada cae en diferentes terrenos. Por lo que hemos escuchado de ti en estos textos, aquí hay en este lugar los 4 terrenos. Y te ruego, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento para ver en qué terreno estamos hoy y que podamos oír tu voz, Señor, y que nos guardes del endurecimiento de la palabra. Y, Señor, aquellos que están dando frutos al 30, al 60 y al 100, que nos sigas perfeccionando, que sigas utilizando, Señor, las pruebas y las circunstancias para que esa fe siga siendo fortalecida en la esperanza venidera en Cristo. Que cada día, Señor, arranques la raíz de las cosas de este mundo que nos desconectan, Señor, porque el afán de esta vida ahogan tu palabra y no hay fruto en ello. Señor, te lo rogamos, examínanos, obra en cada corazón aquí, que puedan oír tu voz y que podamos, Señor, ser cambiados por ti, que podamos ser ese terreno labrado por tu Espíritu donde haya fruto. Gracias por hablarnos y gracias, Señor, por no dejarnos a ciegas. Gracias por explicarnos cómo tu reino avanza. Gracias porque aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Gracias porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a fortalecer con raíces profundas y nos vas a establecer en tu reino para siempre, para que tú recibas gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén.